Para el programa Razones para Vivir queremos rendirle un homenaje a quien fuera en vida uno de nuestros pioneros periodistas, Jorge Canone Elorza, que además era economista, y vamos a dialogar con alguien que lo conoció, que trató mucho en su vida, que también ejerció durante mucho tiempo el periodismo, con Jorge Alberto López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Bien, Omar. Muchísimas gracias por estar. Realmente un gusto que te hayas acercado. Decías Canone Elorza y cuántas cosas juntos, ¿no? Pero cuánto tiempo más hubiera querido estar con él. Un Era hombre un que maestro realmente, ¿no? tenía enseñanzas de vida, no le contaron, las vivió, vivió tantas épocas del país mismo. Su doctrina económica, de alguna forma, era lo que llevaba adelante en cada párrafo, pero siempre con algún matiz condicionado por el momento siempre vinculado a la política. Pero la política no le gustaba demasiado, sí los números, sí la economía. De alguna forma me gusta esa parte, me sigue gustando esa parte y realmente hubiera querido tenerlo a Canone en estos tiempos con la sabiduría y experiencia que él tenía. Porque además estuvo vinculado a muchos medios importantes de comunicación de la Argentina. Fundador de varios de ellos, Diario Crítica, fundador de tantas cosas en la Argentina, acompañando a Fangio en la Fórmula 1. Él era el cronista oficial de La Nación, fue cronista de Clarín, del País de España. Es decir, era la persona indicada para consultarlo por lo que fuera. Si no tenía la respuesta inmediata, la conseguía y a un tiempo breve tenía la respuesta. Pero también inmediata. siempre hay algo importante en su trayectoria, que es nunca se olvidó de Casba, siempre Nunca, vino, jamás. siempre Sí, trabajó por sí. la literatura, por la cultura de nuestro pueblo. Vino después de muchos años a la Escuela 4 con Carlos Garaycochea, también oriundo de Casbas, a una especie de homenaje que se hizo en la Escuela número 4, donde él cursó la primaria, con Carlos. Y de ahí nos conocimos en forma simpática, ¿no? Agradable, amena. Y de ahí en más fue relacionarse un poco más con él y con lo que él hacía, introducirme en su historia para poder hablar distintos temas con algún conocimiento, ¿no? Muy mínimo comparado con lo de él, pero me gustaba mucho, me gustaba muchísimo. Un hombre muy frontal y capaz de decirte las cosas más violentas con una dulzura y una ternura envidiable, porque podía decirte lo que quisiera, sabía cómo decirlo. Y en este homenaje que le vamos a rendir en nuestro programa Razones para Vivir, que se emite a través del aire de FM Casba 98.7, vamos a rescatar varios capítulos de uno de sus libros que quizás no tuvo tanta trascendencia o distribución, que lo escribió a pocos días antes del centenario de la ciudad de Casbas. Fue un homenaje para el centenario. Claro. Sí. Él quiso participar con lo que él sabía hacer, escribir y dejar vivencias escritas. Pero hay mucha riqueza en ese trabajo literario, por eso que lo vamos a compartir con la audiencia, quizás para que se conozca un poco más lo que significaba el Casbas de sus comienzos, porque arrancamos de la parte donde comienza la campaña al desierto, brevemente explicada, después cuando se fundan determinadas instituciones casbenses, y cerramos con la última parte que él escribió en este libro, que tiene ya relación con los gobiernos municipales más actuales, ¿no? Cae ya de por medio, ¿no? Porque él la tenía toda para jugar abiertamente en cualquier lugar. Pero vos hace poco tuviste una filmación y mencionabas la zanja de Alsina, algo que merece un reconocimiento y tal vez una reconstrucción de una parte para saber cómo era. Yo en algún momento me ofrecí, allí Pono Iriar quedó encargado del resto, veremos qué sucede, porque la verdad que tenemos la zanja de Alsina ahí nomás. Es verdad. Y los chicos obviamente no saben ni de qué se trata, ni quién era Alsina. Así que tenemos que explicarle, esa es nuestra función. Digo, la falla que hemos tenido los grandes, que los chicos no saben, es porque nosotros no se lo explicamos, no se lo contamos, no lo vivenciamos, ellos no tienen la experiencia de saber qué era, claro. Ni qué era un malón, ni qué eran los indios, ni nada. Por eso es bueno rescatar parte de la obra de este hombre, porque sí, claro. en esta obra él rescata muchos aconteceres, sí, que por ahí quedaron olvidados en el paso del tiempo y a través de la literatura aún están vigentes, ¿no?
Voy a releer el libro porque realmente hay cosas que ya ni siquiera me acuerdo. Claro. Pero sí, un gusto, un gusto. Bueno, gracias Jorge López por Gracias a vos. compartir con nosotros parte de tus vivencias relacionadas con Canono Elorza, Jorge Canono Elorza, que era un periodista que estuvo radicado en Buenos Aires, pero nació aquí en la ciudad de Casbas y que nosotros, a través de su trayectoria que valoramos como pionero del periodismo, queremos homenajearlo de la mejor manera. Anteriormente escuchábamos la palabra del periodista Jorge Alberto López a referirse al homenaje que le estamos rindiendo en este audio a quien en vida fuera el periodista y escritor y economista Jorge Haroldo Elorza, conocido como Canono Elorza. Y continuando con este homenaje vamos a utilizar de su libro El siglo de Casbas, Semblanzas, una de sus poesías y también una frase, y luego vamos a compartir la primera parte de este libro, porque posteriormente haremos otras notas, otras grabaciones con más material de este importante libro que ha llegado a nuestras manos y que nosotros le vamos a dar plena difusión. Decía Canono, de Casbas somos todos, los que están, los que no están, los que nos fuimos y siempre regresamos. Y su poesía la tituló Soy. Soy de aquellas arenas y virutas, también del empedrado y el asfalto, de la era atómica de la bulliciosa clase obrera, llegó irreverente con su presencia a los 40. Soy del riachuelo, de la Boca, del Plata, de la plaza de todos, de los cambios y las frustraciones, testigo de promesas y traiciones. Pero soy de Moreno, de Belgrano y San Martín, de Gardel, Atahualpa y de la Negra, de Juan Gelman, de Contursi y Neruda. Soy de aquella escuela 103 de Casba Cuarentón, del Sulky, Forá, Chevrolet Campeón, de los últimos gauchos con sus pingos. Soy de la memoria y la nostalgia, sustancia del presente, para olvidar el pasado. Soy de Casbas, que preludia. El siglo cuyos pastos pasados cabalgaron los originarios, borrados sin ser borrados, espadas y corceles imponiendo la libertad de otros que no fue la de ellos. Soy del Casba Cuarentón, de arenas y virutas, del Casbas que fue y sigue siendo. Y ahora vamos a compartir con ustedes, como les decía en este audio, una parte del libro que tituló el capítulo número 1, Conjunción. Casbas es el resultado de la consigna alberdiana, gobernar es poblar, desarrollado por los gobiernos de la Organización Nacional, positivistas de la segunda mitad del siglo XIX, y la ocasional relación de don Vitorino de la Plaza, ministro de Hacienda del presidente Nicolás Avellaneda, y de don Miguel Casbas, español, intendente de la Casa de Gobierno. Aquella política y esta amistad promovieron el viaje de Casbas a esta zona, con el respaldo sobresaliente del comandante de frontera, Julio Argentino Roca, quien recomendó al viajero al teniente coronel Freire, fundador de Guaminí y jefe del destacamento ubicado que es la comisaría. Don Miguel Casbas se había propuesto ser terrateniente. Al poco tiempo de radicarse en Buenos Aires e informarse de la extensión inmensa del campo y la necesidad de ser explotado. Él escuchaba con atención a los entendidos. Lo embargó el pensamiento de sobresalir, de asegurarle el futuro a su familia, de comunicarles a sus padres que lo presentaron a la vida en 1830, que efectivamente vino a hacerse la América. Los respaldos políticos de don Miguel fueron la punta de lanza posibilitadores de reservar más de 39.500 hectáreas, desde la Laguna del Monte, incluida la Isla Grande, hasta la Flora. Estancia con el nombre de la quinta hija de Casbas, Ursúa, casada con don Alejandro Caride, ambos impulsores del futuro pueblo y benefactores. El matrimonio construyó en el casco su primera vivienda en 1904, que se conserva. Al retornar a Buenos Aires y contar sus experiencias
en el oeste de la provincia, de haber observado la zanja, esa obra ilusoria hecha a construir al ingeniero Evelot por el ministro de Guerra Adolfo Alsina, de haber avistado a lo lejos a los originarios ya en retirada en 1878, don Miguel comenzó a sentirse otro gaucho, pero con tierras. El ministro Vitorino de la Plaza lo recibió con una buena noticia. La ley 947 sobre venta de tierra ha sido promulgada y ambos la tenían elegidas. Las del ministro se incorporaron a la historia con su nombre, el mismo del pueblo vecino a Casbas, y la del intendente también se perpetúa.